Bueno, en continuación con lo que venimos charlando, hablemos un poquito de fideicomiso, ¿no? El fideicomiso es una palabra que a prima facie impresiona por su complejidad. Sin embargo, solo es eso. Es decir, es una palabra compleja, difícil para su pronunciación, pero no tiene más que un significado simple. La palabra proviene del latín. Fidei, que es confianza, y comiso, que es encargo o comisión. O sea que es encargarle a alguien y en confianza que se realice ese encargo. Ahora bien, debido a que varios emprendimientos inmobiliarios que son de público conocimiento fueron creados con este tipo híbrido de contratación, el primero que ahora me viene a la cabeza, por ejemplo, y que seguramente todos conocen, es el de Puerto Madero. Es decir, lugares como ese se desarrollan gracias a fideicomisos inmobiliarios. Los fideicomisos inmobiliarios resultan ser mecanismos seguros, transparentes y bastante flexibles, que permiten reunir capitales para desarrollar una construcción. Entonces, si hablamos de fideicomiso inmobiliario, de lo que estamos hablando es de una figura jurídica en la que participan diferentes partes. Las partes o patas del fideicomiso son el fiduciante, el fiduciario y el beneficiario. Y en algunos casos podría aparecer el fideicomisario. Para hablar en particular, ¿sí?, el fiduciante o los fiduciantes son inversores. Son inversores que aportan fondos para comprar un inmueble, ¿sí?, para comprar un terreno, o aportan el propio terreno de su propiedad, ¿sí?, para llevar adelante en ese terreno que se va a adquirir con posterioridad o en ese terreno que ya adquirieron y lo están dando como fiducia, un desarrollo inmobiliario, es decir, un edificio. Uno de los casos más comunes, una obra en donde se va a realizar un edificio. Dijimos que está el fiduciante, estos inversores, está el fiduciario. El fiduciario es quien recibe los bienes fideicomitidos, también llamado fiducia, que es este capital que hablábamos antes para la adquisición de un terreno o el propio terreno. Al recibirlo, el fiduciario inscribirá a su nombre en forma temporal lo que llamamos dominio fiduciario, con determinadas mandas, es decir, inscribe el dominio fiduciario, pasa a titularidad del fideicomiso la fiducia, y de esta manera el fiduciario, ¿sí?, deberá realizar determinadas mandas, condiciones que llevará adelante. En sí, las mandas se centran en realizar una obra. Podemos decir que el fiduciario es la pieza principal y fundamental en el contrato por la responsabilidad que asume de que se cumpla el negocio jurídico. Por último tenemos el beneficiario, que es quien recibe del fiduciario el dominio de la construcción, es decir, el dominio de las unidades funcionales de los departamentos que se están construyendo en la obra una vez finalizado el negocio jurídico. En este primer pantallazo podemos encontrarnos que aproximadamente es una figura jurídica que nos da la pauta de la confianza generada en un contrato, ¿sí?, ya que todos son parte y se puede observar la responsabilidad derivada en las obligaciones contraídas. Es decir, que la falta de cumplimiento de alguna de las partes en sus obligaciones hará frustrar o retrasar la culminación del negocio. Entonces, básicamente, un fideicomiso inmobiliario es aquel contrato celebrado por las partes, ¿sí?, mencionadas, fiduciante, fiduciario, beneficiario, y que tiene como finalidad la construcción de un inmueble, en particular de un edificio. Hay que tener en claro, ¿sí?, y esto es muy importante remarcar, que hay que tener en claro que es una inversión. No hay que confundir con el beneficiario que aporta dinero y dice es para comprar mi primer vivienda, es para comprar mi primer departamento. Todos los que se pasan a formar parte del fideicomiso están invirtiendo en un negocio jurídico, ¿sí? Quienes deciden invertir en esta clase de fideicomisos para la construcción tienen que tener en claro que es una inversión en la que no hay vencedores ni vencidos, ¿sí? Sin ambages, quienes forman parte y participan invirtiendo tienen un único interés común: la culminación del proyecto en los términos prepactados. Es decir, todas las partes, fiduciante, fiduciario y beneficiarios, todos quieren que se culmine y que se cumpla con lo pactado en el fideicomiso. Es decir, que nadie busca la frustración del negocio. Todos ingresan al fideicomiso por la flexibilidad, mayor seguridad y por el cumplimiento y bajos costos que tiene esta figura de contratación. Como digo una cosa,
digo otra, ¿sí? Ninguna de estas partes realizará el fideicomiso para que se frustre. Esto que quede claro. Al igual que quede claro que es una inversión, nadie entra para que se perjudique. Nadie entra porque se quiere perjudicar ni que quiere perjudicar el negocio, ¿sí? En este sentido, hay que tener en cuenta que al momento de asesorar a un cliente que quiere pasar a formar parte de un fideicomiso, si lo queremos proteger en mejor medida, tendríamos que observar la figura del fiduciario como responsable, ¿sí?, en la construcción, y además deberíamos observar dos cuestiones que vamos a plantear en otro de los videos, ¿sí? Es decir, lo conveniente en los fideicomisos al cliente siempre es suscribir un boleto de compraventa con el fideicomiso y no adherirse directamente al fideicomiso si hay señales de advertencia en que podría frustrarse o detenerse o retrasarse el negocio jurídico. Ahora sí, pasémoslo un poquito más en práctico. El fideicomiso sabemos que es un contrato, pero para el derecho tributario será considerado una persona jurídica que debe inscribirse, al cual se le asignará un quit y tributará en determinados casos, ¿sí? ¿Por qué decimos que tributará en determinados casos? Si bien habrá otros videos que trabajarán en mejor medida y en mayor complejidad y detalle esto, podemos decir que tributará. ¿Cuándo tributará? Bueno, si decimos que el fisco velará por el cumplimiento de estos contratos de fideicomiso, lo que estamos diciendo es, y adelantamos en forma simple, que para el fisco no es lo mismo un fideicomiso que otro. Siempre el fisco observará el negocio subyacente del fideicomiso principal para determinar si deberá tributar o no, si deberá pagar impuestos o no. Es decir, que si en el negocio derivado del fideicomiso principal se generan ganancias, deberá el fideicomiso pagar impuestos, ¿sí? Obviamente existen los fideicomisos al costo, ¿no? En principio hay fallos que establecen que los fideicomisos al costo no van a tributar determinados impuestos como ganancias. Pero, vuelvo a repetir, será materia de otros videos que vendrán más adelante. Este contrato, ¿sí?, será sobre la base de inmuebles. Es decir, que el fideicomiso inmobiliario que estamos trabajando, hay diferentes clases, como decimos, hay diferentes clases de fideicomiso, está el de administración, está el inmobiliario de construcción, que es el que tenemos en particular en este curso. Este contrato, ¿sí?, que sea en la base de un inmueble, deberá siempre celebrarse por escritura pública, ¿sí? En el funcionamiento de un fideicomiso inmobiliario, en el que una empresa que tenga como finalidad la construcción de un emprendimiento inmobiliario de departamentos a estrenar, deberán actuar determinadas partes. Y dijimos que lo vamos a pasar más en práctico, ¿no? Es decir que el fideicomiso, una vez que se constituye este contrato, sabemos que es un fideicomiso inmobiliario, sabemos que es para la construcción. Entonces este fideicomiso tenemos que realizarlo a través de un contrato por escritura pública. ¿Por qué? Porque se inscribe en el registro. En donde el fiduciante, que es titular de un terreno o otorga dinero para la compra de un terreno, ¿sí?, entregará a un fiduciario, que es una persona o empresa experimentada en la construcción y administración de fondos de terceros, ¿sí? Es decir, que debe manejar el fideicomiso con una cierta facilidad. ¿Por qué estamos diciendo esto, no? Bueno, porque tiene que tener cierta avidez en los negocios inmobiliarios y en las construcciones, ya que se hará cargo de administrar y supervisar la evolución de las obras, la ejecución del proyecto, el manejo de los fondos y a contratar, obviamente, profesionales para la confección de ¿qué? De los boletos de compraventa de las futuras unidades funcionales a construir o las adhesiones al fideicomiso. De esa manera vamos a entender que el fiduciante también van a ser los compradores de pozo, ¿sí? Los compradores de pozo son fiduciantes porque son ahorristas que van a aportar un determinado capital. Esto es cuando se adhieren al fideicomiso. Ahora, si yo lo que hago es vender con los boletos de compraventa, ya estos sujetos no son fiduciantes, sino que van a ser beneficiarios directos del fideicomiso, sin ser parte del fideicomiso, ¿sí? Tengamos en cuenta que la tercer pata que tiene el fideicomiso es el beneficiario. ¿Y dónde están los beneficiarios? Bueno, decimos que pueden ser los ahorristas que pudieron ser previamente adheridos al fideicomiso y por ende fiduciantes, o ahorristas que firmaron boletos de compraventa con el fideicomiso,
¿sí? Y entonces van a ser considerados beneficiarios y recibirán las unidades funcionales ya construidas designadas en el contrato al finalizar la obra. Es importante mencionar que estos pueden no ser parte del fideicomiso, es decir, pueden ser consumidores ajenos al fideicomiso. ¿Cuándo serán consumidores? Vuelvo a repetir, cuando firmen boletos de compra-venta con el fideicomiso. Ahora, ¿podrían ser los beneficiarios fiduciantes? Sí, cuando se adhieran al fideicomiso, ¿sí? Hay que tener en cuenta estas dos cuestiones. Al finalizar las obras y luego de adjudicar las unidades funcionales a los correspondientes beneficiarios, el fiduciario tiene una obligación final que es liquidar el fideicomiso. Es decir, que debe distribuir las utilidades obtenidas durante el fideicomiso a los fiduciantes, que podrán ser considerados beneficiarios y propietarios de futuras unidades funcionales, ahora ya construidas unidades funcionales, y por ende participarán en los beneficios de ese fideicomiso. Es dable de destacar, ¿sí?, que el fideicomiso es una de las figuras en la construcción más oportunas, ¿sí?, por esta flexibilidad en la contratación y por esta posibilidad de bajos costos. Obviamente el fideicomiso no es un negocio que podrá traer problemas, pero sí los podrá traer si uno no se asesora previamente y si uno no arma el fideicomiso como corresponde. Volvemos a repetir, un fideicomiso bien armado, un fideicomiso bien llevado, con un fiduciario dedicado a este tipo de negocios jurídicos, es un fideicomiso que en el 90% de los casos va a llegar a buen puerto y se va a cumplir con el negocio y todo lo prepactado en el contrato de fideicomiso. Un fideicomiso que se hace a los tumbos, me disculpo por la palabra, pero que se hace a las apuradas, es muy probablemente que retrase el negocio y que llegue a no tan buen puerto y así queden colgados algunos beneficiarios. Aclaremos algo más, y esto es bueno aclararlo para cuando el fiduciante sea una persona que decide entregar un terreno que ya es de su propiedad, ¿sí? Esto lo he dejado para el final para aclarar esta cuestión que muchas veces sucede. Yo, fiduciante de un terreno, ¿sí?, yo titular del derecho real de dominio sobre un terreno, decido entregar para la construcción de un edificio a una constructora, ¿sí?, para liberarme, entre comillas, de responsabilidad, es decir, para no tener que suscribir y realizar las habilitaciones municipales, para no tener que tener responsabilidad en la construcción más allá propia en el terreno, lo que decido es constituir un fideicomiso. Es decir, yo me quiero transformar en fiduciante, entregando la fiducia que es el terreno. Acá no le entrego a la constructora, al fiduciario, no le entrego dinero para que compre el terreno, sino que le entrego el terreno. Pero claro, si yo hago esto, yo ya estoy aportando de entrada X cantidad de dinero. Entonces yo me quiero quedar tranquilo que si pase lo que pase, o no hay compradores de pozo, o el fiduciario se liquida, es decir, termina concursado y quebrado, o lo que fuera, yo quiero quedarme tranquilo de que podré recuperar cierta parte del dinero invertido, es decir, cierta parte de lo que vale el terreno. ¿Cómo hago? Bueno, lo que se suele hacer, ¿sí?, es un fideicomiso donde yo le entrego la fiducia, pero previamente constituyo sobre el terreno una hipoteca. Es decir, hipoteco el terreno donde yo me hago acreedor hipotecario, que si el día de mañana no se inscribe y no se termina el negocio jurídico o pasa lo que fuera, yo puedo ejecutar con privilegio el terreno al fideicomiso, ¿sí? Yo le ejecuto al terreno al fideicomiso, sin importar si hay compradores de pozo, ¿sí? Es decir, que voy a tener el privilegio al cobro y voy a recuperar parte del dinero. Esto es muy común en los fideicomisos cuando se divide un condominio, ¿sí? En la división de un condominio, es decir, cuando hacemos un condominio fiduciario, lo que decidimos es varios propietarios, decimos, bueno, queremos quedarnos tranquilos de que este fiduciario cumpla con todas las mandas. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer que él termine y que no nos deje colgados en el medio de la construcción y que, como hace negocios subyacentes de la venta de pozo con beneficiarios, cómo hacemos para que no se coma toda la plata y no lo invierta en el fideicomiso? Es decir, y termina frenando el fideicomiso y después nos
están demandando al fideicomiso, las partes del fideicomiso empiezan a demandar al fideicomiso, al patrimonio del fideicomiso separado, lo empiezan a demandar para cobrarse y quedarnos tranquilos que igual si alguien lo demanda, nosotros podemos y tenemos privilegio por sobre otros. ¿Cómo? Bueno, constituimos al momento de transmitir la fiducia, constituimos en ese mismo acto, a través de un tracto abreviado, lo que llamamos una hipoteca, ¿sí? Transformándonos en acreedores hipotecarios del terreno, ¿sí? Para que si se frustra el negocio, nosotros no quedar colgados y poder recuperar parte del dinero. Obviamente, esto tiene sus contras para los compradores de pozo, porque los compradores de pozo, si no se asesoraron previamente y si no pidieron un informe de dominio sobre el terreno para ver si había una hipoteca ya constituida, ¿sí? Lo que les podrá pasar que si se frustra el negocio, cuando quieran atacar al fideicomiso, lo podrán atacar, ¿sí? Pero van a tener una particularidad que es, van a poder tener un embargo sobre el fideicomiso. Cuando lo quieran ejecutar para cobrarse lo que se les debe, se les va a citar a los acreedores, en este caso a los fiduciantes acreedores, ¿sí? ¿Acreedores por qué? Por la hipoteca, los acreedores hipotecarios, y los acreedores van a cobrar por sobre estos, ¿sí? Tengan en cuenta, siempre es bueno asesorar pidiendo un informe de dominio previo sobre el terreno para saber si existe esta situación, porque esto podría traer a futuro algún perjuicio para el comprador de pozo, ¿sí? Con esto damos por cerrado este video donde hablamos del fideicomiso y sus vetas.